Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí iniciando un nuevo programa donde vamos a presentar alguna información bastante importante de lo que ha acontecido en la última semana en la política costarricense. Pero antes de todo quiero darle la bienvenida a Helen Arias, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Helen? Espero que estés muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias y saludos a todos. Excelente, qué bueno que estés bien. Helen, el miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa, de eso vamos a tocar algunos temas. También vamos a tocar el tema de Álvaro Ramos, que en un programa de televisión llamado Malas Compañías, pues emitió algunos comentarios y sería bueno hablar un poquito de eso. Una noticia importantísima en medio de noticias tan negativas es lo de María Marta Carballo, que el proyecto de ella pues ya fue aprobado en segundo debate, vamos a conversar de eso. Y por último, un tema, yo diría que negativo, un tema gris, casi negro, pero que ha generado mucho ruido y hay que conversar un poquito, es lo de el diputado Oscar Izquierdo y el tema de que lo cortaron, por decirlo de alguna forma, en palabras que uno entiende, lo despidieron de la IA y eso ha generado mucho ruido que ellos mismos se han encargado de generarlo. Ujú. Entonces, Helen, ¿qué te parece si empezamos con buenas noticias, con lo más importante que se habló en la conferencia de prensa, te parece? Claro que sí. Listo, Helen, ahí estamos. Ok, voy. Estas son algunas de las noticias más importantes que se dieron durante la conferencia de prensa este miércoles pasado. Hemos recopilado las más importantes para que usted tenga un resumen sobre lo que se habló en conferencia de prensa. La primera sería que la Caja Costarricense entregó 60 proyectos listos y en funcionamiento en 3 años, con una inversión de más de 777.000 millones de colones, convertidos en EVAI, salas quirúrgicas, tecnología médica de punta. Entre ellas están el Hospital de Punta Arenas, el Hospital de Turrialba, la nueva torre del Calderón Guardia, la sala de operaciones del Hospital México y decenas de EVAIs. Pero hay más. La Caja Costarricense acaba de aprobar la hoja de ruta más ambiciosa de los últimos 10 años, con 294 proyectos en todo el país para los próximos 10 años, para una inversión de 1.8 billones de colones, y más del 50% de esos proyectos se concentrarán en el primer nivel de atención, o sea, los EVAIS, y el resto será para hospitales más grandes, modernos y eficientes. Estos serán el nuevo Hospital de Cartago, el Hospital de Limón, el Hospital Nacional de Geriatría, la Torre Quirúrgica del San Juan de Dios, fortalecimiento del Hospital de Guapiles, el nuevo servicio de hemato-oncología del Calderón Guardia y la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños. Esta inversión se trae abajo el argumento de que el portafolio de inversiones de la Caja Costarricense de Seguro Social está paralizado, como lo han dicho mucho ya, principalmente algunos diputados. En segunda instancia tenemos noticias sobre el costo de la vida, que ha bajado, ¿verdad? Como ya lo hemos sentido, la electricidad bajó hasta un 16%, el arroz y los frijoles disminuyeron su precio entre un 30 y 40%, los útiles escolares bajaron entre un 9 y un 16%, los combustibles también tuvieron una rebaja en enero. La gasolina super bajó 10 colones, la regular 18 colones, el diésel 29 colones. Los huevos bajaron un 30% y actualmente el 48% de bienes y servicios, incluidos los de la canasta básica, son más baratos. Mayor disminución mensual en un enero desde 1983. Con la inflación controlada, los préstamos comenzaron a bajar, como por ejemplo los préstamos para casa, carro, estudios. Bajaron los medicamentos, los insumos agrícolas, alquileres y hasta las deudas en dólares. En otras noticias, el ICE pasó de dejar pérdidas por 320.000 millones de colones a acumular utilidades por más de 700.000 millones del 2022 al 2025, esto bajo un gerenciamiento más ordenado, ¿verdad? En Limón, la temporada de cruceros
genera una visitación histórica de más de 60 cruceros al 31 de enero del 2026. Se han recibido hasta 163,000 personas y un consumo alto de cada turista. Buenas noticias para Limón. En otras noticias, el MEP este año planea tener menos estudiantes por aula para mejorar la calidad de la educación, pero esto no llevará a que haya despidos de docentes, porque lo que se planea es que más bien el docente pueda tener más capacidad para atender individualmente a cada estudiante y que haya menos estrés en las aulas con tantísimos estudiantes. Esto se ha hecho porque debido a la baja natalidad que hemos tenido en los últimos años en Costa Rica, la matrícula en el MEP ha disminuido. Entonces, esto permite hacer estos cambios. Hablando sobre el INCOFER planea rehabilitar el puente ferroviario sobre el río París-Mina, para garantizar el servicio de carga para una inversión de 346 millones de colones, y las obras estarán listas en los próximos días. En la Asamblea Legislativa se aprueba la Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de los Medicamentos. Esta ley, impulsada por la diputada del PUSC, María Marta Carballo, permitirá bajar los precios de los medicamentos que los costarricenses compran en las diferentes farmacias, y esta va a ser una noticia que vamos a ampliar ahorita más adelante. En materia de seguridad, entre el 2024 y el 2025, los decomisos de droga aumentaron un 67%, con 58 toneladas decomisadas durante todo ese año. Con Operación Soberanía se decomisaron 11 toneladas de cocaína, un aumento de más del 200%, trabajo en conjunto con la DEA, cooperación que aumentó en un 92% en operaciones. En 2025 los delitos contra la propiedad bajaron en un 11%, eso se traduce en menos asaltos, menos hurtos, menos robos a viviendas y menos robo de ganado. Además, el patrullaje marítimo aumentó en un 28%, los sobrevuelos en un 54%, se inhabilitaron 157 pistas clandestinas y se realizaron 7,700 operaciones fronterizas. El resultado de todo lo anterior se tradujo en 213,000 aprehensiones, 8,000 más que en 2024. En este gobierno se han construido 21 delegaciones policiales nuevas y hay 5 más en marcha. En el gobierno de Luis Guillermo Solís, por ejemplo, solo se construyeron 11 delegaciones. En el gobierno de Carlos Alvarado fueron 10. Y en esta administración Chávez Robles van ya 21 delegaciones policiales terminadas. Y hablando sobre el CACO, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, que es la nueva megacárcel que llaman, ¿verdad?, ya alcanza un 85% de avance en su primera fase y la segunda fase ya está en marcha. Ese sería el resumen de las noticias más importantes que se dieron en conferencia de prensa este miércoles. Perfecto, ahí teníamos ese resumen que espero que le ayude mucho a las personas que más que todo que no lograron poder ver la conferencia. Y como generalmente la conferencia dura 1:30 por ahí aproximadamente, pues pueden haber personas que quizás no tengan el tiempo suficiente para poder verla completa. Entonces aquí la idea es hacerles un resumen. Y vamos a ver, ¿sabe qué es lo que me duele de esto, Helen? Que vemos muy buenas noticias muy positivas. El precio del arroz, el tema de los combustibles, los temas de seguridad que vimos aquí, los temas de salud. Y generalmente en la Asamblea Legislativa, quien vemos que replica esa información es doña Pilar Cisneros. Pero ninguno de los otros diputados, bueno, por lo menos la mayoría, ya sabemos cuáles, generalmente no los vemos replicando estas buenas noticias, porque ellos, no, por el desgraciadamente, por politiquería no les conviene, ¿verdad? Más bien, exactamente, por el contrario, más bien hacen ver un escenario apocalíptico, económico y de seguridad y todo, que
que según ellos está sucediendo en Costa Rica, lo cual no es cierto. Es verdad, en seguridad hay mucho que trabajar todavía, pero eso pasa mucho también por reformar el Código Procesal Penal, por ejemplo, el Código Procesal Penal Juvenil, la Ley de Prisión Preventiva, que son cosas que se deben de reformar para que los jueces de la República tengan herramientas para que no tengan o no puedan dejar en libertad a estas personas que aprende el Ministerio de Seguridad y que luego van por la puerta rotatoria, como llaman, o giratoria, entran por un lado y salen por otro lado. ¿Por qué? Porque hay una ley de prisión preventiva, lapsa y alcahueta, que no importa cuántas aprehensiones o cuántos antecedentes tenga una persona, a los jueces de la República, esta ley actual que hay, no los deja contemplar ese prontuario que tienen esos delincuentes, sino que se tienen que basar solamente en lo que sucedió en ese momento, y por lo tanto el juez de la República tiene que dejarlo en libertad. A veces no es culpa de los jueces, sino de que los jueces tienen que aplicar la ley. Aplicar la ley. Y a veces la gente no entiende y toda la culpa se la echan al presidente de la República. Y los diputados opositores se aprovechan de la ignorancia de esas personas, de la ignorancia que tenemos como pueblo, ¿verdad? De no entender cómo funcionan las leyes en este país, y le echan la culpa al presidente, cuando el deber que tiene el Ejecutivo es hacer que la fuerza pública en todas sus policías, ¿verdad? No solo los policías del Ministerio Público, sino que están los policías de frontera, los de guardacostas, bueno, etcétera, ¿verdad? Que ellos hagan su trabajo y organizarlos para que puedan cumplir con esa labor. Y hasta el momento esos policías hacen su labor. Lo que pasa es que como decimos, los delincuentes entran por un lado y salen por el otro. Entonces es ahí donde está el problema en la seguridad. Pero sí tenemos que tener como sociedad esa conciencia, ¿verdad? De que hay mucho por mejorar en temas de seguridad. Y en el tema de la economía, pues uno que somos consumidores, somos costarricenses. Yo, por ejemplo, que soy ama de casa y veo todas las quincenas que voy al supermercado a comprar los productos de la canasta básica, yo soy testigo de que la economía ha mejorado un montón. Así es, también cuando uno va a la gasolinera a echar gasolina al carro, rinde un montón, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la inflación está controlada, y eso es bueno para los ciudadanos en general. Ajá. Inclusive relacionado con esto que estabas hablando de la seguridad y las leyes y los jueces, y también como parte de las noticias que podemos comentar, desgraciadamente vimos, creo que fue en Cartago, me corrige si me equivoco, en un gimnasio que mataron a uno de los que estaba haciendo ejercicios ahí, y nos dimos cuenta de que ese muchacho, bueno, primero que todo no era muy angelito que digamos, porque tenía una larga un historial donde se le había acusado de tentativa de homicidio, de robo agravado, pero varias veces, eran como 7 o 8 ocasiones. Una persona que quizás debiera haber estado en la cárcel andaba libre. ¿Por qué? Persona que estaba libre porque un juez ¿cómo se dice esto? Un juez de ejecución de la pena lo dejó en libertad, a pesar de que debería haber estado encerrado. Si hubiera estado guardadito, nadie lo mata. Entonces, correcto, Helen, pero estaba libre porque ese juez que usted acaba de mencionar aplicó la ley que se lo permite y le permitió que el tipo estuviera en libertad. Correcto. Y hay otra cosa también que en lo que debería, perdón los perros, otra cosa en la que debería de mejorar las leyes que se deben de corregir en la Asamblea Legislativa es que no le dejen espacio a los jueces a interpretaciones, porque muchas veces como las leyes quedan lapsas, se quedan prestas a que hayan interpretaciones de las mismas, y por eso es que muchos jueces hacen interpretaciones indebidas, ¿verdad? Y dejan en libertad a estas personas por criterios de ellos mismos, porque la ley es la ley, está para cumplirla, no para que yo tenga un criterio respecto a eso. Si la ley dice esto, es lo que dice.
Entonces, las leyes deberían de ser más, más estrictas y más explicativas, por decirlo de alguna forma, para que no haya espacios a interpretaciones. En todo eso va a tener que trabajar la próxima Asamblea Legislativa. Por supuesto, pero vimos muy buenas noticias en este resumen y bueno, qué dicha. Ahí vemos que el gobierno está trabajando. Nosotros lo interpretamos así, aunque lamentablemente muchos en la Asamblea Legislativa pues lo interpretan al revés para su conveniencia de politiquería. Exacto. Uno de los temas que hablaste en el resumen es el tema de los medicamentos. En la conferencia de prensa fue invitada la diputada María Marta Carballo para que ella conversara sobre este proyecto. Así que tengo un video que vamos a ir a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el video de una vez. En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos, impulsado por la diputada María Marta Carballo. Esta ley permitirá bajar el precio de los medicamentos que utilizan los costarricenses. Diputada. Gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación a comunicarle el día de hoy a los costarricenses la aprobación de este proyecto. Efectivamente, no fue fácil, fue una lucha que asumí desde el 2022 en la Asamblea Legislativa con este proyecto y tratando de incorporar todas estas observaciones que, como bien dice, señor presidente, la Sala Cuarta identificó y se plasmaron en este proyecto de ley, pero fue una lucha que asumí, como decía, con responsabilidad y también con muchísima preocupación por lo que pasan todas las familias costarricenses, realidades de padres que tienen que esconder su enfermedad porque o les alcanza para comer o les alcanza para comprar los medicamentos. Y por poner algún ejemplo, el tramal, que es un medicamento necesario para el dolor, en Costa Rica cuesta casi 12,000 colones. Y en países como El Salvador o como Colombia, que tuvieron también que avanzar con reformas como esta, cuesta alrededor de 4,500 colones. Y esto se da efectivamente porque los grandes laboratorios nos venden a Costa Rica al precio que ellos quieren, porque han determinado que nosotros somos un país de ingreso medio alto. Entonces, a pesar de que a otros países con economías similares a la que tenemos en Costa Rica, a nosotros nos pueden vender los medicamentos a 100, 200% más caro. Así que este proyecto establece varias herramientas para poder lograr la baja del precio de los medicamentos, que está el precio, la regulación o el precio de referencia, que va a establecer una comisión. Además, los contratos de exclusividad quedan totalmente prohibidos, que es otro aspecto que usted hablaba. En Costa Rica hay empresas que forman parte de la misma droguería, de la misma farmacia, y por muchísimos años estas droguerías solamente le vendían a su propia farmacia y a otras farmacias no le vendían. Entonces también existía ese desabastecimiento, entre otras herramientas importantes como el Observatorio de Precios, que se va a trabajar desde una plataforma que existe ya en el MEIC, que estuvimos trabajando en conjunto también y que queda plasmado en este proyecto de ley. Y bueno, presidente, yo sé que este gobierno hará el mejor esfuerzo para empezar desde ahora a hacer todas las gestiones necesarias para implementar este proyecto, y también en el gobierno de doña Laura podrá terminar esta implementación y que en definitiva los costarricenses puedan percibir esta rebaja en los medicamentos. Muchísimas gracias, diputada, y la felicito. Vean, no hemos logrado mucho, porque los intereses que dominan a los magistrados de la Sala Cuarta, por ejemplo, son muy poderosos. Los intereses de gente como Esteban Vega de la O, el gerente de logística de la Caja, que no le dio la gana, y como tienen protección de todo, de que la Caja vendiera medicamentos para ponerle competencias a estos grupos duopólicos que abusan. Usted habla, señora... 75% del mercado. 75% del mercado. Después dicen que Coprocom vigila. Párate ahí a vigilar por si y metete vos. No han tenido la capacidad. No, la capacidad no les ha dado la gana. Bueno. Son grupos capturados. Hay tanto dinero que nos sacan de la bolsa en exceso. Y usted, señora diputada, con todo respeto le voy a decir, usted hablaba de que nos venden más caro porque somos un país de ingreso medio alto ya. Esa es la justificación de la Big Pharma. Esa es la justificación. Pero España no es un país de ingreso alto. Letonia, Lituania, la Unión Europea y en
todos esos países, en todos, las medicinas son en promedio más baratas que en Costa Rica. Son excusas de los grupos de poder y esa pelea, quiero decirle al pueblo de Costa Rica, no va a terminar. Y como dijo la señora diputada, yo tengo la fe, la certeza que la administración Fernández Delgado del año 2026 al 2030 no solo no va a aflojar, sino que hasta que al fin vamos a atar a ese leviatán para no quitarles ni robarles a la empresa privada, para asegurarnos que haya competencia. La Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el mercado de medicamentos, impulsado por la diputada María Marta Carballo. Esta ley permitirá bajar el precio de los medicamentos que utilizan los costarricenses. Diputada. Gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación a comunicar. Ok, bueno, ahí teníamos esa importante noticia, varias cosas por resaltar ahí, que se considera a Costa Rica como un país de ingreso medio alto, inclusive comparándolo con otros países como España, decía el presidente, o como Letonia, pero extrañamente en esos países que también son considerados con ingresos medio alto, las medicinas son muchísimo más baratas. Y esto se debe a este duopolio que ahora el presidente, ¿verdad? Y contratos exclusivos que ahora van a ser prohibidos, droguerías que le venden ¿cómo se llama esto cuando se fabrica una medicina? Ayúdeme, Helen, como por ejemplo... el mismo medicamento pero con otra marca. Sí, Otro nombre, genérico se llaman. Bueno, es que no recuerdo, ahorita me recuerdo, en este momento no lo recuerdo, pero que se lo venden a su propia farmacia. Entonces, creo que muy pronto, ojalá que en unos meses, bueno, todavía faltan algunos procesos con este proyecto, pero ojalá que muy pronto veamos reducidas los precios de los medicamentos. Sí, porque por ejemplo, este proyecto también permite que si un medicamento ha sido avalado en otros países como la Unión Europea, ¿verdad? O Estados Unidos, que tienen procedimientos muy estrictos para avalar medicamentos, y si ya han sido avalados por esos países, ¿verdad? ¿Por qué en Costa Rica tienen que sufrir otro procedimiento para ser avalados? Si países como esos, que son tan estrictos, ya fueron avalados, pues evidentemente son aptos para el consumo humano. Entonces, ese proyecto permite que estos medicamentos puedan entrar al mercado nacional sin que tengan que sufrir ese proceso que a veces tarda años, 2, 3 y hasta más años, para poder darles el permiso de que entren al mercado. Y también eso que usted decía, ¿cómo es posible que países de renta medio alta, igual que Costa Rica, ¿verdad? Como España, como esos países que mencionó el presidente, les vendan los medicamentos más baratos que a Costa Rica? ¿Por qué? Porque en esos países ya implementaron leyes parecidas a esta que no les permite a esas grandes casas farmacéuticas llegar a hacer lo que les da la gana a los países. Entonces, eso va a permitir que las casas farmacéuticas acá en Costa Rica ya no tengan el monopolio, ¿verdad? De esos medicamentos que solo se los venden a sus propias farmacias, y las otras farmacias más pequeñas e independientes tienen que ver cómo se la juegan para conseguir medicamentos genéricos o no sé en realidad cómo es que hacen. Y también esta ley permite, como por ejemplo eso, está el medicamento, ¿verdad? Que usted sabe que el medicamento tiene un nombre, pero tiene un compuesto que es el activo, ¿verdad? El medicamento que hace el efecto en el cuerpo. Eso era lo que yo me refería, que por ejemplo, un componente activo es el acetaminofén, pero usted lo consigue en varias marcas. Nombres, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay diferentes nombres que tienen algunos medicamentos a los que se les llama genéricos, porque no es, por decirlo de alguna forma, la marca oficial, pero que es el mismo compuesto con otro nombre y se consiguen a veces hasta más baratos. Entonces,
toda esa competencia lo que va a hacer es que el precio de los medicamentos baje mucho, significativamente, en algunos casos hasta un 200%. Entonces es muy importante, y lo que hace falta para que esta ley se implemente es que en el Ejecutivo le hagan el reglamento respectivo para que pongan a funcionar esa comisión que dijo ella, ¿verdad? Bueno, a que pongan a funcionar esa ley, ¿verdad? Y que le den una estructura para que pueda comenzar a implementarse. Entonces, en eso es lo que va a trabajar el gobierno actual, ¿verdad? Me imagino que van a comenzar a trabajar en ese reglamento y luego lo continuará el gobierno de doña Laura Fernández, para que yo me imagino ya a finales de este año ya podamos estar viendo ya frutos de esa ley. Y otra cosa que me gusta a mí y vale la pena hablar es que es un proyecto de María Marta Carballo, que bien sabemos es una diputada del Partido Unidad Social Cristiana, y entonces esto nos dice que no importa de dónde venga el proyecto, de qué partido político, sino la calidad del proyecto. Exactamente. Es lo que uno necesita. Cuando uno ve un proyecto de esta calidad que nos va a beneficiar tanto, uno no se fija si viene de cualquier partido que venga. Uno le da el apoyo porque es un beneficio. Entonces, exactamente, esto nos indica que hacia eso tenemos que ir, y no hacia tal vez lo que hemos visto muy a menudo, que proyectos buenísimos como el 4x3, el Partido Frente Amplio usa esa artimaña de las famosas mociones para una minoría trabar lo que la mayoría quiere. Eso es lo que sí, no exactamente. es una asamblea. Que las minorías se impongan sobre las mayorías, y en democracia la voz que impera es la de las mayorías. Las minorías tienen derecho a ser escuchadas, tienen derecho a ser tomadas en cuenta, pero al final de cuentas la decisión las toman las mayorías, y eso es lo que estos diputados de oposición no entendieron y creo que nunca van a entender. Y como dice usted, no importa de quién venga el proyecto, en la próxima Asamblea Legislativa, créame que nosotros los costarricenses vamos a estar atentos, porque no importa de quién vengan los proyectos, si vienen del Frente Amplio, si vienen de Liberación Nacional o del partido oficialista, o incluso de las dos diputadas independientes, ¿verdad? No importa de quién venga un proyecto, si es para el bien del pueblo de Costa Rica, se va a apoyar. Y este ejemplo de María Marta Carballo también es un ejemplo de que la oposición, ¿verdad? En una asamblea legislativa no es para para oponerse a todo por oponerse per se, para estorbar, para que el gobierno no se lleve las medallas. La oposición lo que está es para dar sus argumentos, decir en qué no está de acuerdo, pero también para ayudar a que las cosas caminen, no ser Exacto. traba, porque eso es lo que han sido ellos, traba y traba, y no les importa el bien del país, no les importan los costarricenses, a ellos lo único que les importa es sus propios partidos políticos y ya. Eso es lo que, por eso es que yo digo y lo repito, y lo ha dicho doña Pilar muchas veces también, la bandera que debería de estar en cada curul en esa asamblea legislativa es la de Costa Rica, porque una vez que los diputados son electos, sí, llegaron por medio de un partido político, pero una vez electos ya ellos son diputados de la República y no deberían de estar en la Asamblea Legislativa defendiendo intereses de ningún partido político. Ellos están en la Asamblea Legislativa para representar al pueblo de Costa Rica, que nos cobija a todos la bandera blanco, azul y rojo únicamente. Pero bueno, desgraciadamente no eso todos que estás diciendo de que se pongan la bandera de Costa Rica, vamos a esperarlo en esta próxima Asamblea Legislativa que viene. Ojalá. Porque en la actual, la mayoría de diputados nunca se quitaron la bandera de su partido. Nunca. Lamentable, Nunca. A excepción de algunos, ¿verdad? Como María Marta Sí, Carballo. como hemos dicho, hay, aparte de los diputados oficialistas, que tampoco han sido perfectos, pero que por lo menos han tratado de distinguirse en un poquito. Han habido otros diputados, como doña María Marta Carballo, ¿verdad? Que sí entendieron qué es ser oposición y sí entendieron que ellos estaban ahí o están ahí todavía para representar
los intereses del pueblo de Costa Rica. Y Así nosotros los es. costarricenses les reconocemos a esos diputados esa labor. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. El ex candidato Álvaro Ramos estuvo en un programa de televisión. Él dijo algunas palabras que fueron analizadas por el analista, ¿cómo es que se llama? Déjeme ver. Don Víctor Ramírez, don Víctor Ramírez. Ajá. Siempre se me confunde el apellido de él, pero ya me lo acordé, Víctor Ramírez, de una forma muy acertada, y tal vez vale la pena que también veamos el video y nosotros demos nuestro propio análisis. Así que vamos a ir con el video de don Álvaro Ramos. Las reformas en que han insistido, por ejemplo, el futuro gobierno, por ejemplo, aumentar las penas de cárcel, el manejo presupuestario, todo eso lo pueden lograr con 30, el 4-3, todo eso lo pueden lograr con los 31 votos que tienen. No necesitan ahí mayorías calificadas. Así Sí. que, dígame. No, estoy completamente de acuerdo. Hay ciertos trucos ahí, pero creo que ya se darán cuenta ellos cuando los estén viviendo. Y yo feliz que la gente crea eso. Porque entonces cuando no saquen nada, si no negocian, nadie va a entender cómo es que no están sacando nada con mayoría parlamentaria. Y yo no voy a decir nada ni Douglas, lo va a decir don Víctor, que me pidió opinión sobre el video. Entonces pido abrir la cámara y saludo de una vez a don Fabián, y después vamos con el dato de Coqui. Don Víctor, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Yo quiero que usted se refiera al video, por lo que hablamos. Bueno, don Álvaro, de manera candorosa, yo diría que extremadamente franca, le expresa a los costarricenses en un programa de radio que el propósito es hacer maniobras, hacer trucos, dice literalmente, podríamos decir que probablemente triquiñuelas de las que se acostumbran en los parlamentos del mundo y se han acostumbrado en Costa Rica, para parársele en la escoba a la próxima legislatura. Le pongo un 100 como en franqueza y le pongo un 0 en cuanto a la actitud. Me parece que los costarricenses hoy están sabiendo de boca directa del candidato a la presidencia de hace unas horas que el propósito abierto, directo de la oposición es ponerle todas las trabas posibles al gobierno para su labor, habiendo obtenido, como lo sabemos todos, pues una mayoría bastante fuerte, de manera que esto me parece a mí realmente grave. Está, por supuesto, en una estación de radio en la que probablemente él sentía que estaban entre amigos, que ellos pensaban igual, y el pobre muchacho, yo diría de una manera tremendamente ingenua y candorosa, se dejó ir en una confesión extremadamente grave. Que esto me parece a mí realmente grave. Está, por supuesto, en una estación de radio en la que probablemente él sentía que estaban entre amigos, que ellos... Esas palabras que dijo don Álvaro Ramos, y qué negativismo y qué manera de ver hacia el futuro en Costa Rica. Uno esperaría que alguien así, con lo capaz que es, con lo inteligente, pues dé un panorama más positivo. Qué sé yo, decir que yo le voy a hablar con los próximos diputados para ayudar en lo que se pueda al país. Tal vez no tiene que decir que va a ayudar al gobierno o al oficialismo, sino que decir lo que va a ayudar al país en lo que se pueda. Pero esas actitudes, que no se cumplan mis palabras, pero yo veo tan lleno de niebla el panorama, porque no solo él, Helen y amigos, también hemos escuchado a Ariel Robles, a la misma Claudia Dobles, hablar en un sentido similar. Y wow, ojalá que se logre una buena conexión, pero qué complicado se ve el panorama, ¿cierto? Vea, a mí me parece increíble que después de ver la actual Asamblea Legislativa, esta gente quiera seguir en lo mismo, ¿verdad? Primero que todo, yo he visto ese video ya como 3 o 4 veces, y las 3 o 4 veces me causan una indignación y un enojo que usted no tiene idea, porque a este señor Álvaro Ramos, yo no sé qué es lo que, o sea, qué humo se les subió a la cabeza,
o si está todavía, ¿cómo le puedo decir? En campaña. En campaña política, ebrio de campaña política, ¿verdad? Que él no entendió todavía que los costarricenses le dijimos, no, usted no va a ser el presidente de la República y más bien le vamos a dar tantos diputados para que usted vaya a la Asamblea Legislativa, pero a construir, no a obstruir, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que, como dijo don Víctor, con la mayor ingenuidad, quizás si se puede, decir que ellos van a ir a obstruir proyectos que se pueden aprobar con 29 votos y que inclusive a él le da risa que nosotros los costarricenses pensemos que esos proyectos van a pasar porque nosotros no sabemos que ellos ya están planeando hacer yo no sé cuántos truquitos para que eso no se dé. ¿Qué es eso, Alberto? Por Dios, ¿qué es eso? Y la cara de malicia que hace ese señor, eso de que, ay, era tan tierno don Álvaro con su discapacidad y yo no sé qué, y ahí se fueron, perdóneme la expresión, pero ahí fueron un montón de patos a votar por él porque lo creían una persona muy buena y muy tierna y muy familiar. No, señores, este señor es peligroso, peligroso, peligroso. Y ahora, como líder del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Escuchen las expresiones que él hace. Y es que no es la primera vez que lo dice. No tuvo la humildad ni siquiera para mandarle un mensaje o a una llamada telefónica a doña Laura Fernández para felicitarla por haber ganado la presidencia. Ellos no tienen humildad, no tienen capacidad de entender, ¿verdad?, que ya ellos no son la fuerza política mayoritaria en este país y aún así quieren seguir obstruyendo incluso aquellos proyectos que se pueden aprobar con 29 votos. A mí me parece indecente, sinceramente, me parece indecente y esperemos que dentro de esos 17 diputados de Liberación Nacional hayan unos cuantos decentes que no se presten a esas triquiñuelas. Y otra cosa que yo espero, el lunes ya comienza el conteo manual de votos para diputaciones en el Tribunal Supremo de Elecciones. Esperemos en Dios que ahí salgan algunas sorpresitas y que a Liberación Nacional se le resten un par de diputaditos o al Frente Amplio. No se sabe, yo no estoy afirmando que eso vaya a suceder, pero ojalá que suceda algo así, porque es demasiado lo que esta gente ha expresado desde el día 1 después de las elecciones hasta el día de hoy. Lo único que han hecho es proclamar tambores de guerra, proclamar oposición. Vea las declaraciones que dio Rocío Alfaro, que estos diputados que quedaron electos, ella estaba muy orgullosa porque iban a ser mucho mejores que ellos. No iban a presentar 2.500 mociones, iban a presentar 5.000. Escuche el concepto que tiene esta mujer, ¿verdad? De lo que es ser diputado. O sea, si no hacen lo que yo digo y no piensan como yo, presento 5.000 mociones y les obstruyo el proyecto porque no me da la gana que pase, porque no me gusta. Así la mayoría está de acuerdo en aprobarlo. Esa es la forma de pensar de esta gente y nosotros los costarricenses tenemos que estar muy, pero muy, pero muy atentos a la Asamblea Legislativa de lo que van a hacer estos diputados y también de los oficialistas, que Exacto. no crean los diputados oficialistas que porque nosotros votamos por ellos y los pusimos ahí, ya les vamos a decir, ay, mijito, vaya, trabaje tranquilo. No, los vamos a tener bien, pero bien vigilados a ellos también, porque nosotros les estamos dando la confianza con nuestro voto, o les dimos la confianza con nuestro voto, pero también les estamos dando un mandato y sabemos para qué los pusimos ahí, porque queremos cambios en este país, queremos cambios en las leyes y queremos que este país comience a caminar como tiene que ser. Y nosotros los vamos a estar observando a los 57 diputados. Y si no cumplen con su trabajo, pues entonces el pueblo de Costa Rica les va a demandar que lo hagan. Así que este irresponsable de Álvaro Ramos, esperemos
que al verse descubierto en sus planes por su propia lengua, ¿verdad? Le baje, como dicen los chiquillos, 3 rayitas al tono y empiece a ver cómo pone a trabajar a su fracción legislativa por el bien de Costa Rica y no lo que está haciendo en este momento, que es diciendo que van a llegar a obstruir y a hacer todo lo posible para que los diputados oficialistas no puedan aprobar leyes. Me parece pero tan indignante a mí eso. Claro, este señor que tenemos ahí en pantalla, don Víctor Ramírez, él, bueno, ahora él es analista político, comentarista, lo llevan a muchos programas, pero él es un historiador de la política costarricense como muy pocos. Ajá. Y entonces él se sabe mucho la historia política de Costa Rica. Él mismo ha comentado que el Partido Liberación Nacional para él ha sufrido una gran degradación a lo largo de los años. Dice que ese partido antes, hace muchos años después de su fundación, logró muchísimas cosas y era un partido con una visión mucho más país. Correcto. Él mismo lo ha dicho, que ahora se volvió en un partido absolutamente politiquero. Y es que no es fácil, Helen y amigos que nos ven. Son 4 veces seguidas que no obtiene la presidencia. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que aquellos aires de triunfalismo que siempre se tenían hace años atrás, ya ahora no los tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En lugar de ayudar, van a tratar de embarriar la cancha donde van a jugar los demás. ¿Para qué? Increíblemente para que el oficialismo o el gobierno, según ellos, no avance en sus proyectos o le cueste avanzar. Y seguramente, es que es lo que yo no logro entender. Tendrá que explicármelo alguien con mucha sabiduría. ¿Qué será lo que pretenden? ¿Que el pueblo vuelva a votar por ellos con esas actitudes? Yo creo que no, es totalmente al revés. Es lo que uno no entiende. Se supone que ellos quieren que el pueblo de Costa Rica los vuelva a considerar para dirigir el país y hacen todo lo humanamente posible para que la gente los repudie más bien. Su base sólida los apoya, es cierto, porque son personas, déjeme decirle que yo no sé qué tienen en la cabeza, porque si les ponen un mono de candidato a diputado, por el mono van y votan, porque son gente cerrada. Esa es la verdad. Pero en esta ocasión, si Liberación Nacional está pensando que tiene el 33% de apoyo del padrón electoral, se equivocaron. Porque mucha gente que también apoya a otros proyectos políticos, otros partidos políticos, lo que hicieron fue quebrar el voto y darle el voto a la presidencia a Álvaro, a este señor, a Álvaro Ramos, porque era al que más le veían posibilidades de llegar a una segunda ronda. Entonces eso fue lo que sucedió. Por eso es que el resultado, el porcentaje de votos para Liberación Nacional aumentó. Pero esta gente no entiende. Tenemos 4 años, estos analistas políticos, todas estas personas, don Víctor, don Mario Quiroz, entre otro montón de analistas, abogados constitucionalistas también, que a veces hacen análisis políticos, tienen 4 años diciéndoles que con la actitud que tienen no van a llegar a ningún lado, que deberían de cambiar esa actitud, que deberían de reinventarse, de pensar qué es lo que están haciendo mal, y no entienden, no hay forma, ellos siguen haciendo lo mismo. Así es. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es, Alberto? Porque ellos tienen una arrogancia tan grande, pero tan grande, que siempre los ha caracterizado, ¿verdad? De, como usted dijo antes, de sentirse siempre que eran los dueños de Costa Rica, que estaban en la cima del poder y ellos podían hacer lo que les daba la gana, y eso no se les quita, eso no se les ha quitado, esa arrogancia de creer que solo ellos son los que tienen la razón y que solo lo que ellos hacen. O sea, yo sinceramente, a mí me da mucha tristeza, y por eso le digo, ojalá que entre esos diputados, principalmente de Liberación Nacional, porque yo del Frente Amplio no espero nada, porque ellos son más cerrados que un bombillo, peor que los otros, pero entre los diputados de Liberación Nacional yo espero que hayan a unos cuantos
que de verdad tengan a Costa Rica en el corazón. Yo sé que los del Frente Amplio, ellos son como robotcitos, ellos son cuadraditos y ellos tienen su forma y punto. Si esto yo lo apoyo, si no, lo obstruyo. Hay proyectos y hay ideas en las que están, el Frente Amplio puede concordar con el oficialismo. Yo pienso que en esas coincidencias pueden trabajar bien y ya se sabe que en las cosas que ellos van a decir no, pues es mejor ni tocarles ni buscarlos porque no van a conseguir absolutamente nada, porque esa gente es así. Pero yo espero, de verdad espero por el bien de Costa Rica, que entre esos diputados de Liberación Nacional hayan unos cuantos que de verdad tengan a Costa Rica en el corazón. Como este señor de Guanacaste que usted había mencionado la vez pasada, Sí. que habló en televisión, que se notaba que era un señor bien correcto, bien pensante, que ama Costa Rica. Esperemos que hayan varios como él, que de verdad pongan la bandera de Costa Rica por encima de la bandera partidaria, porque si no, estamos mal. No podemos Yo creo que ya lo que hemos visto en esta Asamblea Legislativa es que ¿sabe qué es lo que pasó, Helen? Que desgraciadamente para Costa Rica en esta Asamblea Legislativa se conjugó una clase de diputados que la verdad es que formaron un equipo tan negativo. Óigame los nombres: Catherine Moreira Brown, Francisco Nicolás, Dinora Barquero, esta otra que habló ahí de lentes, ¿cómo es que se llama? Katia Cambronero, la otra señora que se duerme, este otro que salió pegando gritos ahora con lo de Óscar Izquierdo, que es de Guanacaste. ¿Será que los del Frente Amplio? ¿Será que exactamente, los del Frente Amplio, yo me pregunto, ¿será que Liberación o el Frente Amplio va a llevar diputados de ese calibre? O sea, es que cuesta uno hacerse la idea de que van a ser más malos que eso. Yo creo que no. ¿Verdad? Hasta que yo no sé ni sí. qué. Vea, para esta Asamblea Legislativa, yo le voy a decir a usted, esta Asamblea Legislativa actual, el Partido Liberación Nacional y el Partido Frente Amplio principalmente, yo creo que fueron a buscar a sus candidatos a diputados a la gradería de Sol. De verdad. Porque, y los del Partido Liberal Progresista también. Porque los del PUSC, por ejemplo, tienen también, pero son más decentes. Por ejemplo, una Vanessa Castro es una señora que también es nefasta, pero ella guarda, digamos, ella es más decente. Ella no se mete en tanta discusión y guarda un poquito más de señorío, ¿verdad? Pero, como le digo, Joana Obando, Cintia Córdoba, esas dos que salieron del PLP, todos esos que usted mencionó, y hay otros nombres por ahí que a uno se le dan, Luis Fernando algo se llama ese de Guanacaste. Luis Fernando Mendoza. Luego está también el de Limón, el Jason Valverde. Vea, Gloria Navas, que uno dice, Dios mío, pero es que no se dan cuenta de su bajeza. No se dan cuenta porque su arrogancia no los deja ver. Es que eso es lo que yo digo siempre. Su arrogancia no les permite. Una señora como Gloria Navas, usted, Pilar, me tiene envidia porque yo soy abogada. Dios mío, esa señora, ¿qué le pasa? Yo creo que ya la edad la tiene como un poquito, yo no sé. Yo lo que noto es que ella cree como que es la única abogada de Costa Rica y la mejor, cosa que hay no sé, seguro 100 abogados mejor que ella, pero ella se tiene ese ego y cuando doña Pilar la ataca con argumentos sólidos, entonces lo único que sale defendiéndose es con esas cosas. Exactamente, porque no tiene argumentos, porque lo que ella le dice, es que usted es periodista, yo soy abogada. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Sabe por qué es? ¿Verdad? Porque en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, doña Gloria Navas siempre defiende ese tipo de leyes que son permisivas para los delincuentes y que son perjudiciales para las víctimas, que le dan la alcahuetería
a los delincuentes, ¿verdad? Que le brindan la alcahuetería a los delincuentes. Ella es de esa línea de pensamiento, junto con Patricia Solano en la sala tercera y otros más magistrados ahí y servidores que tienen esa corriente de pensamiento, que del pobrecito, de que hay que darle las oportunidades y etcétera, etcétera. Y ya hemos visto, porque ese Código Procesal Penal está vigente desde 1998, si no estoy mal, ¿verdad? Me corrijo si no es así, pero está vigente desde esa época. Ya tenemos más de 25 años de estar llevando palo con ese Código Procesal Penal y yo creo que ya nos dimos cuenta que no funciona y necesita reformas y reformas profundas. Y no estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de un Código Procesal Penal, ¿verdad? Que son leyes que regulan toda esta carajada de la delincuencia, ¿verdad? Y las penas de cárcel y todo eso que se deben aplicar a la hora de hacer los juicios y de tomar en cuenta las faltas que haya cometido la persona. Pero ya no podemos seguir siendo permisivos con las personas. Si cometió un delito que se considere grave, esa persona debe ser sacada de circulación inmediatamente. Si es un narcotraficante, si es una persona que trafica drogas localmente, si asesinó o agredió de forma violenta a alguien porque lo asaltó, por lo que haya sido, ese tipo de crímenes deben ser considerados como que deben ser sacados de circulación inmediatamente. Si después demuestran, para que puedan demostrar después que son inocentes o culpables, pero la persona no puede estar insertada en la sociedad porque ya hemos visto con creces que el prontuario que tienen esas personas es inmenso, a veces hasta con más de 100 pasadas, ¿verdad? Por el Ministerio Público, y aún así siguen sueltos, precisamente por ese tipo de leyes alcahuetas que no dejan que esas personas, que un juez pueda decir, vea, voy a analizar el expediente de este carajo, voy a ver qué tiene en su prontuario, este señor es peligroso porque tiene muchas faltas aquí acumuladas, no tiene por qué andar en la calle. Prisión preventiva, punto, se acabó. Ah, no, el juez no puede considerar el prontuario que tiene esa persona para poder hacer efectiva una prisión preventiva. ¿Qué es eso? ¿Dónde se ha visto eso? Pero así es como funciona. Y inclusive por eso personas como Gloria Navas son nefastas. Eso de prisión preventiva, me parece que había un proyecto ahí para endurecer la prisión preventiva y lo rechazaron, ¿no? Justamente se está viendo en este momento, se está analizando en este momento, y ahí llegan magistrados de la sala tercera a las comisiones, ¿verdad? Con ese pensamiento, no, es que si nosotros aplicamos lo que dice este proyecto de ley, estamos yendo contra los derechos humanos de esas personas. Eso es lo único que saben decir. Y eso es lo que defienden esas personas. Y nadie está diciendo que esas personas no tengan derechos humanos o que se les van a violar sus derechos humanos, porque eso no es cierto. Simplemente se les está diciendo, si usted es sospechoso de haber cometido un crimen grave, usted no puede estar insertado en la sociedad hasta que no se demuestre que se cometió su delito o que no lo cometió. Qué pena, pero así es. Así es, vamos a tener que hacer tiene un prontuario, ¿verdad? Ya ahí acumulado. Vamos a tener que hacer un programa dedicado a todos esos temas de seguridad, así único, hablando únicamente de eso, porque hay tanta materia en cuanto a eso. Sí. Leyes que se quieren aplicar para que sea más duro, y otros, como usted acaba de mencionar, poniendo el ejemplo de Gloria Navas, lo que quieren más bien es hacer que todo sea suavecito para los que cometen esos abrazos para los que pegan balazos, como dice el señor presidente, y es que es la realidad. Vamos a programar un programa o a pensar en un programa exclusivamente en esos temas. Creo que hay bastante material para poder hacerlo. El siguiente tema es un tema que
le dieron todo el ruido del mundo y causó mucho de qué hablar en esta semana, y es el tema del despido de Óscar Izquierdo, que es diputado de Liberación Nacional de la IA, de un puesto que tenía ahí, que según parece es un puesto como que se inventaron para colocarlo a él. Recibió hasta aumentos salariales increíbles, lo congeló para venirse a cumplir su papel de diputado. El puesto estuvo congelado ahí, no fue necesario, no pasó nada, y ahora que lo despiden el hombre pasa pegando brincos. Los gente de otros partidos, diputados de otros partidos se le unen a él para apoyarlo, para decirle pobrecito, te vas a quedar sin arroz y sin frijoles, y se vuelve aquello todo un show, todo un circo, e increíblemente, como lo vamos a ver a continuación, ya resulta que atacan a Pilar Cisneros. Yo me pregunto, ¿será que Pilar Cisneros trabaja en el AIA? ¿O será que Pilar Cisneros es miembro de la junta directiva de la AIA? Si la AIA, recuerden que es una institución autónoma. ¿Qué injerencia tiene Pilar Cisneros ahí para que la agarren contra ella? ¿Sabe qué es lo que yo pienso, Helen? Que ellos tienen ahí un chat de diputados, y seguro yo me imagino a ellos escribiéndose ahí en el teléfono: aprovechemos y tirámosle todos a Pilar. Me imagino yo que es que así se conjugan y se ponen de acuerdo. Vamos a ver un video que lo agarré de la red social del canal OPA, entonces para que sepan que de ahí lo tomé, donde ellos hablan de este tema, y después vamos a seguir comentando. Quiero denunciar públicamente la persecución. Tengan el poder suficiente, créame, que hasta por usted pueden ir. Y no faltaron cuestionadas legisladoras que se subieron en el movido plenario para desmarcarse de sus propios casos, como la independiente Joana Obando, cuyo nombre figura en distintas denuncias periodísticas, al menos sin mayores consecuencias de parte de la Fiscalía. Cuando a mí se me hicieron varios montajes por el tema de 5G, y luego la visa, y luego el montaje de la droga, ya había señalado estas situaciones. Recuerdan, compañeros, que el mismo poema que dijo el diputado Eliezer, lo dije yo en su momento, y les dije que esto iba a suceder hace año y medio, que iban a venir por cada una de las personas, que iban a comenzar de esa forma sistemática, porque en los gobiernos autoritarios el ser oposición no les conviene. El gerente general del AIA rechazó que la medida contra Izquierdo tenga intenciones políticas. El despido del señor Izquierdo obedece a una reestructuración parcial debidamente aprobada por Mideplan, que actualmente ejecuta la IA, y en el caso puntual de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales se establece que la misma no está acorde al decreto que regula los enlaces de cooperación y asuntos internacionales de las instituciones públicas, por lo cual se suprime dicha plaza, y el señor Izquierdo, pues quien ostentaba esa plaza, pues queda despedido de la institución. Tras ser electo diputado en febrero de 2022 por el Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, licenciado en Relaciones Internacionales, debió pedir un permiso sin goce de salario, que dejó su cargo desocupado en el AIA. El permiso se hizo efectivo el 1 de mayo de 2022, y el último salario que devengó en dicho cargo fue el de abril del mismo año, cuando ya ascendía a los 2.988.508 colones con 50 céntimos. Aunque en diciembre el AIA intentó varias veces notificarle de las reestructuraciones internas que eliminarían su cargo, el diputado nunca atendió a los notificadores. Alfonso Flores Bermúdez, Central Noticias. Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo uso de memoria. Son las primeras palabras del diputado y jefe de la saliente fracción de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, tras enterarse por un medio de comunicación de su despido en el AIA, un puesto como director de Cooperación y Asuntos Internacionales, al cual ascendió en cosa de meses, tras su nombramiento como jefe del despacho de presidencia en Acueductos y Alcantarillados el 1 de mayo de 2010, un sábado, a solo 8 días del traspaso de mando entre el presidente saliente Óscar Arias y la entrante Laura Chinchilla. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos. La mediocridad, la irresponsabilidad y la corrupción, mirando a los ojos, les digo, la corrupción de este gobierno
inaudito, incomparable, y la persecución política en la que ha caído, se ha atrevido, a pesar de que le dijeron la dirección jurídica de la institución de la AIA que no lo podía hacer, lo hizo. Como jefe de despacho en la presidencia ejecutiva del AIA, Izquierdo tuvo un salario de 1.601.859 colones. Pero su rápido ascenso como director experto en la recién creada Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales del AIA pronto lo llevó a ganar un salario de 2.103.246 colones con 50 céntimos. En el Congreso, las fracciones opositoras cerraron fila en respaldo al legislador despedido, calificando la medida como dictatorial. Así es como funciona este gobierno. Así es como funciona. Por los medios de comunicación. Irresponsables, irrespetuosos, persecutores. Así es como funciona este gobierno. Y ustedes, señores del oficialismo, que todos están viendo sus teléfonos en este momento y viendo hacia abajo, denle la cara a este jefe de fracción. Denle la cara, porque lo que ustedes están haciendo... Listo. Ahí teníamos ese caso. Y bueno, varias cosas. Vamos a ver. Una de las cosas o una de las palabras que el señor Izquierdo dijo ahí en ese alegato que pegó fue corrupción. ¿Será que este tema tiene que ver con corrupción? Yo creo que la corrupción es algo muy diferente. No tiene nada que ver un despido de un funcionario público con corrupción. Corrupción es hacer a usted cualquier triquiñuela, como dijo Álvaro Ramos, para obtener dinero ilícito, para asegurarse contratos en una obra, pasándole por encima a los demás, como han hecho otros gobiernos. Nada tiene que ver esto con corrupción. Ahora, escuché a un diputado decir que pobrecito Óscar Izquierdo, que lo iban a dejar sin el arroz y los frijoles. Lo extraño es que él está alegando porque lo despidieron de esa plaza que él tenía de asuntos internacionales, cooperación en asuntos internacionales, y resulta que, según se dice, él va a ser el jefe de asesores en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces quiere decir que no iba a retornar a ese puesto. Y ahora está, pues, alegando ese tema. Otra cosa es que en el programa del Octavo Mandamiento lo han invitado, le han mandado varias invitaciones para que él vaya a ese programa y que diga cuáles fueron los logros de ese puesto. O sea, qué en beneficio trajo ese puesto de cooperación y asuntos internacionales para el país o para la AIA. Que exprese qué bueno se logró, que lo ponga ahí sobre el papel. Vea, hicimos esto para tal acueducto, para tal proyecto o para lo que sea. En realidad yo no sé qué se hacía en ese puesto. Si era que mandaban a traer agua de otro lado o qué. Y luego, otra cosa que quería comentar es sobre ese aumento de salario. Es que son aumentos de millones. No es un aumento de un 5%. Vean que ahí en el video decía que él empezó ganando como 1 millón y algo y después rapidito lo ascendieron y ahora ganaba casi 3 millones. Es que son aumentos como del 100%, sí, sinceramente, casi que literalmente lo estoy diciendo así. Entonces, se queda uno como dando vueltas a ver qué es lo que pasó aquí, porque le tiran a doña Pilar, dicen que el gobierno es un corrupto, que pobrecito que le quitaron la plaza, y resulta que supuestamente él no iba a volver a esa plaza, porque estoy escuchando que él va a ser el jefe de asesores de los diputados de Liberación Nacional en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, ¿en qué termina todo esto? En un puro circo, en un puro bullicio para generar más ruido, pero al final ya nada más lo dejan a uno pensando, ¿verdad? Qué descarados, pienso yo, no sé si esa es la palabra correcta o qué. Qué faltos de vergüenza. Ya uno no sabe qué palabra encontrar, Helen, para esto. Vea, lo que dijo el presidente en conferencia de prensa con respecto a ese tema, lo traduce. Le dijo pega banderas. Así de fácil. Al finalizar el gobierno de Óscar Arias, entre la transición del gobierno de Óscar Arias y el de Laura Chinchilla, le inventaron ese puesto a Óscar Izquierdo para colocarlo en un puesto de gobierno
por pegabanderas. Bien pegado a la tetica, como decimos nosotros los costarricenses, ahí acomodadito. Y no solo eso, meses después de que él comenzó a trabajar en el AIA, también la esposa empezó a trabajar ahí en el AIA. Y empezó a trabajar, según lo que dice este señor de la AIA, empezó a trabajar sin que mediara concurso de ninguna plaza, ¿verdad? La esposa de él, que ya unos meses después, ¿verdad? Sí hicieron un concurso, ya la señora aplicó y ya fue contratada correctamente. Pero antes de eso, ella entró a trabajar ahí sin que mediara este concurso. Después, a Óscar Izquierdo le inventaron ese puesto de director experto de cooperación y asuntos internacionales de la AIA, ¿verdad? Que creo que fue Ricardo Sancho, el que es el presidente del partido Liberación Nacional, fue el que le ahí estaba metido ese señor. Inventó ese puesto, sí. Le inventaron ese puesto y desde ahí, ¿verdad? Y un puesto que los últimos 4 años ha estado suspendido, ¿verdad? Porque él pidió permiso sin goce de salario, y es un puesto que no se ha requerido, no ha tenido ninguna relevancia en estos últimos 4 años, tan así que no encontraron un sustituto para ese puesto. O sea, quiere decir que la relevancia de ese puesto en una institución como en el AIA no era tal, no es un desperdicio de recursos. Aparte de que ese despido o esa reorganización fue avalada por el Mideplan. Porque este señor está diciendo que es que lo están despidiendo sin argumentos, arbitrariamente, por persecución política y que yo no sé qué. Y son reestructuraciones que se están haciendo dentro de esa institución, avalados por el Mideplan, que buscan precisamente eso, darle mayor eficiencia a los recursos. Porque sabemos que el AIA es una de esas instituciones gigantescas que no tienen un norte definido, que desperdician recursos, que tienen entrabado todo el sistema ahí adentro y que no son eficientes. Y que a los actuales jerarcas les ha costado un montón ordenar, han tenido que pelear contra los sindicatos, han tenido que pelear contra los mandos medios. Gente, yo me acuerdo que don Juan Manuel Quesada una vez dijo, cuando él todavía era el presidente ejecutivo de la AIA, que uno de esos funcionarios le dijo: a mí no me da la gana de hacerle caso, usted está de paso, usted es ahorita el presidente ejecutivo, pero en cualquier momento deja de serlo, en cambio yo estoy aquí desde hace años. Era la forma en la que le habló ese funcionario al presidente ejecutivo. O sea, yo hago aquí lo que me da la gana, no me interesa quién sea usted, si es mi jefe o no lo es. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a estar ahí enquistados en esos puestos, haciendo lo que les da la gana, siempre y cuando cualquier negocio que les deje a ellos alguito ahí por debajo de la mesa, quién sabe cómo será que lo hacen, ¿verdad? Para ellos recibir cualquier retribución por ahí ilegal, pero lo hacen de una forma que es en perjuicio para el pueblo costarricense. Y el AIA es una de esas instituciones que necesita sí o sí una reforma urgente, que también es trabajo de la próxima Asamblea Legislativa. Y este señor, Óscar Izquierdo, haciéndose la víctima, ¿verdad? Y lo peor de todo es que en su estulticia, porque no hay otra palabra para todos estos diputados, se volcaron todos en contra de doña Pilar, a culpar a doña Pilar, como que si doña Pilar tuviera algo que ver en ese tema. O sea, ¿qué tiene que ver doña Pilar, que es diputada de la República, con el AIA, que es una institución autónoma y que toma las decisiones, como lo dice la palabra, de forma autónoma? Dígame, ¿qué tiene que ver doña Pilar ahí? Lo que pasa es que ellos la meten para hacer más grande el ruido, como he dicho. Exactamente. Simplemente es una táctica para hacer más grande el problema, y todos se aprovechan.
hasta los diputados del Frente Amplio y las independientes y todo el mundo, pero ellos piensan, porque sí, le hablan a sus públicos, que los tienen sus públicos, serán minoritarios, pero tienen sus públicos. Pero qué pena da ver lo que hacen estas personas en la Asamblea Legislativa. O sea, una tarde del plenario, y yo creo que la tarde siguiente también, desperdicio de recursos hablando del despido de una persona de una institución que no tiene nada que ver con la Asamblea Legislativa. Simplemente ¿sabe qué es lo que pasa? Si ahí hubieran despedido a Alberto Chávez de la IA, hubieran despedido a Helen Arias, posiblemente no pasa nada, nadie se da cuenta. Pero como despiden al señor Óscar Izquierdo, entonces politiquean el asunto y lo usan simplemente como una granada para lanzarla y hacer lo que llamamos nosotros un espolvorín, y que se haga un montón de ruido y alguien por ahí va a escuchar, mire, oiga, el gobierno despidió a este señor, Óscar Izquierdo, pobrecito. ¿Ves? Entonces, persecución política, o sea, por Dios santo. Ellos lanzan la mazorca de maíz y algún maíz nace. Esa es la idea de ellos, ¿verdad? Algún maíz nace. Alguien escucha y alguien cae en esa trama que ellos están armando, y persecución política. Vea, es que ¿sabe qué es lo que pasa también? Que en este país despedir a un funcionario público, ¿verdad? De esos que tienen esas plazas, es casi imposible. Y todavía este señor, Óscar Izquierdo, ya está demandando. Ya metió pleito con abogados y todo, porque según él no se va a dejar, ¿sí? O sea, vea lo difícil que es. En cambio, en la empresa privada, usted no sirve, usted está ausente, chao, que le vaya bien, ¿verdad? Tome sus prestaciones normales, lo que tiene derecho, y chao, que le vaya bien. No, pero como es un empleado público y como es un pegabanderas de esos que está metido en uno de esos puestos, Ahí sí es un gran problema. Pero de verdad que ese argumento de persecución política trillado, ¿verdad? Sí. Y culpar a doña Pilar para ferias de eso es muy bajo, es caer demasiado bajo, la verdad. En la conferencia de prensa el presidente Rodrigo Chávez se refirió al tema. Vamos a ver el video para ver lo que dijo don Rodrigo. No se quiso dar por enterado. No, señor. Entonces, vea, Óscar, deje de hablar de democracia, deje de hablar de persecución política a hombres. Usted chupó de una glándula mamaria que le cuesta al pueblo de Costa Rica alimentar desde el año 2010 en un puesto fingido, botella para usted. Nosotros no lo echamos a usted, el AIA no lo echó a usted, fue corregir el abuso de Ricardo Sánchez, Óscar Núñez, bajo las instrucciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla, para acomodar a un pegabanderas. Eso no es un ataque a la democracia, eso es respetar los recursos del pueblo de Costa Rica. Y vea, Óscar, usted que habla, que dice que usted iba a ser un líder, no sé qué cosas, una acción administrativa, no tiene nada que ver con doña Pilar Cisneros. No. Ojalá usted me llegue a gritar un día así a mí a una curul o a un escritorio. Y toda la fracción del PLN, ¿verdad? Y otros diputados realmente fue ofensivo. Nora Barquero yo no lo voy a honrar con esos gritos, dándome cuenta y no se quiso dar por enterado. No, señor. Entonces, vea, Óscar. Yo creo que Óscar Izquierdo no debe de caerle muy bien don Rodrigo Chávez con esas cosas que le dijo. Le dijo pegabanderas y que ojalá algún día usted me llegue a gritar hacia una curul o a un escritorio. Lo que ellos más temen, ¿verdad? Porque sí. Ya don Rodrigo con eso está dando unos mensajes muy sutiles pero poderosos. Le está diciendo a don Óscar Izquierdo, posiblemente usted va a seguir estando ahí en la Asamblea Legislativa como jefe de despacho, algo así es, ¿verdad? Jefe de asesores. O jefe de asesores. Uh-huh. Y
Y yo como ministro de la presidencia, ¿verdad? Yo siento que eso fue el mensaje subliminal que le mandó don Rodrigo a don Óscar Izquierdo, y le dijo, atrévase a hablarme de esa manera, como se ven en este momento ahí en pantalla, como usted le ha hablado a doña Pilar. A ver, porque para eso sí, para este tipo de chuchingas, porque no hay otra palabra, para ellos llegar a hablarle a una mujer de esa forma, ¿verdad? A una señora como doña Pilar, qué fácil, ¿verdad? Pero yo le aseguro a usted que este mamotreto no se le para a otro hombre a hablarle de esa forma. Y No se le para a un hombre a hablarle de esa forma, o a una mujer empoderada que se le plante, no le habla de esa forma. Lo que pasa así es es, que como y, doña Pilar es una señora muy empoderada, sí, pero ella es una señora mayor. Ella es una señora mayor. Y más y bien doña doña Pilar, ahí doña Pilar, doña Pilar conserva ujú. mucho la calma, ¿verdad? Porque ¿Qué de le verdad que parece no se puede si doña vemos lo Pilar. que dijo? ¿Qué le parece si vemos lo que dijo doña Pilar al respecto de esta situación? Vamos a ir al video. Decir al respecto. A ver, como siempre, acusando sin ninguna prueba. A ver, don Javier, le recuerdo a usted y a los amigos televidentes que Acueductos y Alcantarillados es una institución autónoma. ¿Eso qué significa? No recibe órdenes del Poder Ejecutivo, actúa autónomamente. Entonces, ¿por qué se la agarraron contra mí? ¿Acaso yo tuve algo que ver? ¿Acaso yo tomé la decisión? ¿Acaso qué? O sea, ¿por qué? El mismo Óscar Izquierdo, que yo tengo que reconocer que siempre fue una persona muy respetuosa conmigo, me pegó gritos ahí en la curul. Perdón, ¿sabes? Ni es mi decisión ni nada. Están realmente desesperados. Yo siento que están absolutamente desesperados, salidos de control. Ya, le quiero decir una cosa. Esto es parte de una reestructuración parcial que está haciendo Acueductos y Alcantarillados. Y ha habido despidos en 3 departamentos. En Cooperación Internacional, que es el puesto de Óscar Izquierdo, en Tarifas y en Contraloría de Servicios. ¿Quién habla de los otros puestos? Nadie. ¿Por qué? Porque no son políticos. Entonces, todo el país tiene que enterarse. ¡Qué barbaridad! Votaron a Óscar Izquierdo. Resulta que Óscar Izquierdo pertenecía a ese departamento que está siendo reestructurado. Por cierto, un departamento con un funcionario, aparte de don Óscar. Entonces, a ver, todas las instituciones se están renovando constantemente, don Javier. ¿Qué es el objetivo de Acueductos y Alcantarillados? Brindarle agua de calidad a la gente. Mejorar el servicio de agua potable. Don Javier, es absolutamente falso, mentira, y reto a don Óscar Izquierdo a que diga que él no sabía. Por supuesto que sabía. Aquí vinieron funcionarios de Acueductos y Alcantarillados a notificarle a don Óscar y a decirle por qué estaban tomando la decisión. No los recibió. Fueron a la casa de Óscar Izquierdo, no los quiso recibir. Entonces, él tenía copia del informe de Mideplan avalando el estudio técnico que decía ese puesto no se necesita. Entonces, que no haga drama. Eso es lo que le digo, es la hipocresía de la oposición. O sea, las sororas, ay, qué barbaridad, atacan a las mujeres. Bueno, cuando me atacan a mí, no hay ningún problema. Dele con todo a esa señora. Pero Dios guarde ataquen a una de ellas porque entonces sí todas se rasgan las vestiduras. Hipócritas. Hipócritas, absolutamente hipócritas. Es más, Javier, yo estoy de verdad ya pensando presentar una demanda por acoso político. Es esa cosa, ¿por qué me voy a aguantar yo eso? Yo no tengo por qué aguantarme los insultos, las cosas soeces que me dicen a mí en una decisión que yo no tuve nada que ver. Punto, no tuve nada que ver, nada que ver. ¿Qué le responden en momentos que se conoció el despido de Óscar Izquierdo? En ningún momento. ¿Cómo me voy a reír de eso? A mí, a mí me ha tocado como director de un medio despedir a gente y le digo una cosa, no solo no me alegro, sino que he llorado muchas veces con los despidos. Porque nadie en su sano juicio puede alegrarse de que una persona pierda un trabajo. ¿No? Yo, nada que ver. ¿No? Yo, nada que ver. ¿Qué le contesta a Gloria Navas también, doña Pilar, que la mandó para el Perú? Oh, sí, imagínense, la abogada penalista, la que busca la justicia, xenófoba, es una cosa increíble. Vea, Javier, yo llegué a este país de 17 años. Tengo 53 años de vivir en Costa Rica. Más que usted, porque usted no tiene 53 años. Y más que el camarógrafo, que tampoco tiene 53 años. No sé si tendré que vivir en este país 100 años para que me consideren costarricenses. Aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí nacieron mis nietos. Por este país me he roto el lomo. Literal, trabajando por este país. Entonces, yo no sé. La verdad es que no sé. Esa señora que cree, absolutamente xenófoba, impresionante.
Pero bueno, yo me considero más chica. ¿Sí? Tengo 50. Bueno, ahí teníamos la respuesta de doña Pilar, absolutamente clara. Creo que no hay muchísimo que agregar, Helen, porque tiene razón doña Pilar. A ella la atacan y no vemos a las otras sororas, como dijo ella, defendiéndola ni nada, pero cuando es al revés, ahí sí aparecen, ¿verdad? Una de las cosas que me llamó mucho la atención. Eso lo he dicho yo siempre, la sororidad selectiva, mujeres hipócritas. Y qué bueno que doña Pilar esté pensando en hacer una demanda por acoso político y debería de denunciar a Gloria Navas por xenofobia también, porque como dijo doña Pilar Cisneros, tiene 53 años de vivir en Costa Rica, más que yo. O sea, ¿qué más tiene que hacer ella para que la consideren costarricense? O sea, doña Pilar para mí es una persona muy fuerte, muy valiente y de verdad que tiene toda mi admiración y mi respeto, porque soportar a ese grupo de mafiosos que están ahí metidos en el plenario legislativo, ¿verdad? Junto a los asesores, porque los asesores son otros, ¿verdad? Que están siempre ahí detrás punzando. Debe ser algo que solo una persona con una capacidad, ¿cómo le puedo decir? Una fuerza interior tan grande como la que ella tiene lo puede resistir. Y aún así ella ha dicho, yo he llorado, me levanto y continúo. Porque obviamente tanta basura que le lanzan en algún momento tiene que acumulársele y ella tiene que explotar de alguna forma, ¿verdad? Pero de verdad, doña Pilar es una persona muy admirable, sinceramente, y por eso es que ella goza de tanto respeto, de tanta admiración de parte del pueblo de Costa Rica, porque no solamente ha demostrado con su trabajo que ella está genuinamente interesada en cambiar las cosas para bien en este país, sino que se ha tenido que enfrentar a esta maraña de peloteros, porque no hay otra palabra para decirle, camorreros que van en manada, ¿verdad? Y la atacan todos los días constantemente. Y es con ella, ¿por qué? Porque ella es la cara más visible, ¿verdad? Entonces obviamente a ella la van a atacar más, pero definitivamente doña Pilar es muy valiente, sinceramente. Y doña Pilar, usted es costarricense, si algún día escucha esto, no piense que nosotros, el pueblo de Costa Rica, no la vemos como una más de nosotras, más bien nos honra con decir que usted ama Costa Rica y que usted se considera costarricense al igual que nosotros. Por supuesto, le damos todo nuestro apoyo a doña Pilar, aunque, bueno, no sé si ella, por lo menos que alguien le cuente que aquí hablamos bien de ella y que la admiramos por esa fuerza y esa paciencia que tiene, porque de verdad que es ese dicho que le tienen a doña Pilar de la Dama de Hierro, yo creo que le cae como al pelo, porque cualquiera de nosotros ahí ya hubiera reventado. Sí. Ya hubiéramos reventado y no sé qué hubiéramos dicho, qué hubiéramos hecho, pero ella absorbe, ella ha dicho que a veces le toca ya llegar como a la casa como a llorar para no llorar ahí en el plenario, porque ya tampoco es que somos totalmente de hierro, ya uno siente, ¿verdad? Sí. Y bueno, y nuestra admiración. Es una señora de 73, 74 años. Sí, creo que sí, por ahí anda, sí. Qué fortaleza tan grande puede tener ella para es que de verdad, y cómo es posible que esta gente no vean lo que hacen, porque ellos no ven, para ellos es muy correcto lo que ellos hacen, atacar de esa forma a doña Pilar todos los días. Ay, que detrás de cámaras doña Pilar les hace caras, y que esperaban, más bien se salvan, que más bien solo les hace caras. Sí. De verdad que... Y qué lástima que uno, digamos, en un programa como este, Helen, dediquemos una gran cantidad de minutos a hablar de este tema que no nos da nada positivo, y dediquemos menos minutos a hablar de los temas positivos. Yo lo que espero es que este programa que nosotros hacemos, con el paso del tiempo, nos dediquemos a hablar más minutos de temas positivos que negativos. Ojalá que que la próxima asamblea legislativa nos dé esa oportunidad. Si hay algo positivo en este tema. Sí. ¿Cuál es? Un pegabanderas menos pegado de la teta del Estado en un puesto creado a la medida
para que esté ahí lactando durante años. Uno menos. Faltan muchos, pero por algo se comienza. Y que no sabemos cuáles son los resultados de ese puesto. De verdad que yo no entiendo. Otra cosa, esa es otra cosa. Cobarde, que se esconde debajo del escritorio como la rata que es. Lo invitan al 8º mandamiento para que vaya a dar cuentas de los resultados de ese puesto y que hable y que dé su opinión y que se descargue, y no le da la gana. No le da la gana. Y esa es otra cosa, que los diputados de oposición en su arrogancia los invitan a muchos programas de los canales de televisión emergentes como TV8, Canal 1, OPA, entre otros canales que han emergido en los últimos años y que están adquiriendo cierta Fuerza. Cierta fuerza, ¿verdad? No van. Ninguno. Ellos no van ni a entrevistas ni a nada. O sea, ningunean a esos medios porque los consideran que no son importantes para ellos o porque tienen una línea que no los favorece. Simplemente porque son medios que son balanceados, no como Canal 7, que solamente, y La Nación, ¿verdad? Que se les nota, CRO, y que se les nota la aversión que tienen en contra del gobierno y no lo disimulan. Esos sí son medios buenos para ellos. Así es. Bueno, voy a cerrar con una nota que vi hoy, o me parece que ayer en la noche y hoy, y es sobre este muchacho que vamos a ver aquí en la pantalla, bien conocido como El Paisano. Resulta que voy a comentar dos cosas. Él tiene una orden, o tiene que ir a un juicio por un asunto pendiente que tiene por ahí. Estuve leyendo que no se presentó alegando problemas de salud. Y resulta que entonces lo citaron otra vez y no llegó, y mandó una carta diciendo que estaba fuera del país. Pareciera que el hombre le anda como huyendo a algo. Y algo que yo también quiero decir es que lo que dijo la diputada Ada Acuña, resulta que a los periodistas, por ejemplo a los de Trivisión o a los de OPA que llegan constantemente a la Asamblea Legislativa, no les es tan fácil, digamos, acceder a ciertas zonas de la Asamblea Legislativa. Tienen que estar pidiendo permisos y autorizaciones y todo ese asunto. Y dice la diputada Ada Acuña que este paisano resulta que anda libre por toda la Asamblea Legislativa, para arriba y para abajo, conversa mucho con Ariel Robles, e inclusive Ada Acuña dijo que un día hasta a ella la ofendió, y creo que ella le va a poner como una demanda o algo así. Y entonces, qué amistades, ¿no? Qué amistades tienen ciertos diputados. Y escuchar a este muchacho en sus redes, o a este señor en sus redes, hablar del presidente o de cualquiera que no sea del partido que él le gusta, es algo, pero oiga, hay que taparse las orejas, hay que taparse los oídos, porque este sí no tiene freno en la lengua. Asqueroso. Dice unas barbaridades que de verdad se queda uno nada más, como dicen, patinando, porque es cierto que existen muchos personas que tienen programas en sus redes sociales que yo sé que tal vez no son afines al gobierno, o Rodrigo Chávez o una Laura Fernández, expresan sus cosas sobre el gobierno, pero de una manera pues bastante respetuosa. Existen muchos. Pero es que de verdad se pasa. Entonces, simplemente una nota que quería poner y comentar un poquito al respecto. Y no solo eso, con respecto a la diputada Acuña, ella denunció que mientras ella iba entrando cerca de la entrada de la asamblea, estaba este personaje hablando con el diputado Ariel, y cuando ella pasó, él dijo bien alto para que ella lo escuchara que algo les iba a pasar, como dándole una amenaza. Que cómo es posible que este personaje tenga entrada libre en la Asamblea Legislativa, pueda andar donde le da la gana, y no es la primera vez que ellos denuncian situaciones como este señor dentro de la Asamblea Legislativa. No es la primera vez, ya han habido otras ocasiones en las que ya se han puesto quejas sobre actuaciones de este señor dentro de la Asamblea Legislativa y no han hecho absolutamente nada. Así que
como usted dice, escuchar a este personaje lo que da es asco, porque no hay otra palabra. Es simplemente una persona nefasta que no sé cómo ha obtenido la relevancia que tiene, ¿verdad? Y que juntan las de Ariel Robles, ¿verdad? Lo que pasa es que uno obtiene relevancia de dos formas, o positiva o negativa. Ajá, él la tiene por ese otro lado, que también va a tener sus seguidores. Y recuerde que este es uno de los presuntos actores o los que estaban planeando, ¿verdad? El atentado contra la vida del presidente don Rodrigo Chávez, cosa que el fiscal general no ha hecho absolutamente nada con respecto a ese tema, ¿verdad? Que sucedió desde enero de este año y la Fiscalía General no ha movido un solo dedo. Lo único que hizo la Fiscalía General fue poner en constancia a las presuntas, a los presuntos planeadores de este tema para que supieran lo que estaban haciendo o de la acusación de la que estaban siendo objetos. Eso fue lo único que hizo el fiscal general. Después de eso, o sea, avisarles, en otras palabras. Sí, después de ahí no ha pasado nada. Absolutamente nada. Y este personaje estuvo en esas reuniones y estuvo ahí metido en ese asunto también. Para que ustedes vean la calaña de pajeza de individuo que es este bicho raro. Sí, bueno, el tema es que aparentemente salió del país, no sabemos si era que tenía alguna emergencia o anda escapando de algo, pero ya en los próximos días aparecerán noticias al respecto. Bueno, yo creo que hemos terminado los temas, Helen. Sí, al principio hablamos de muchos temas positivos, que es lo que más nos importa. Por supuesto, también teníamos que hablar del tema de Izquierdo. No aporta nada positivo, bueno, sí aporta un punto positivo, ese que usted nombró hace unos minutos atrás. Pero a uno le gustaría estar hablando de otras cosas y no de eso, ¿verdad? Así es. La idea es poder hablar de proyectos que vienen, que nos van a beneficiar directa o indirectamente a nosotros, y no de estos temas que lo que hacen es hacer más ruido de la cuenta. Esperemos que en la próxima legislatura los diputados nos den muy buenas noticias de qué hablar, ¿verdad? Con los proyectos que vayan a presentar, a los proyectos a los que les vayan a dar continuidad, ¿verdad? Que ya están ahí en la corriente legislativa. Esperemos que tengamos muchos temas positivos de los cuales hablar, sinceramente, porque sí, la verdad es que es desagradable tener que estar tocando tanto tema negativo, pero hay que hablarlos, ni modo. Hay que Así es. Bueno, y nada más invitarlos a que sigan a Helen en las redes sociales como Helen Arias, y también que se suscriban a este canal de YouTube para que pues sigan viendo nuestros videos y nos acompañen y comenten, porque son muy valiosos sus comentarios. Bueno, Helen, muchas gracias por haberme ayudado en este video y nos vemos muy pronto. Gracias a usted y a todos. Buenas noches o buenas tardes a la hora que vayan a ver el o buenos días. O buenos días y sí. Muchas bendiciones. Bueno, chao a todos. Chao.